Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, bajo el tema Ministros del Nuevo Pacto. Les invito a quedarse con nosotros. Ministros del Nuevo Pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con la gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una de las más grandes amenazas a las que se ha tenido que enfrentar el pueblo del Señor a lo largo de la historia es a la aparición de falsos maestros y falsos profetas que se han levantado a contradecir las palabras de aquellos que son voceros de parte de Dios. Estos hombres fueron los responsables de llevar al pueblo del Señor a la perdición, pues nunca le transmitieron un mensaje correcto que los llevara al arrepentimiento. Al contrario, curaban con livianidad sus heridas y lo inducían a que continuaran en aquella vida que a Dios le desagradaba. En Corinto había muchos hombres que trataban de atacar y socavar la autoridad que tenía Pablo como apóstol de Jesucristo. En consecuencia, confundieron a muchos de los nuevos creyentes porque aducían que Pablo no tenía las credenciales necesarias como para legitimizar su llamado. Estos falsos maestros se infiltraban dentro de la iglesia con falsas doctrinas donde indicaban que la base para obtener la salvación era la práctica de ciertas leyes mosaicas. En aquel tiempo los maestros acostumbraban a viajar con cartas de recomendación para legitimizar su autoridad y para ser bien recibidos en el lugar al que iban. Pablo escribió en el libro de Romanos una carta de recomendación para Febe y también escribió en el libro de 1 de Corintios una carta de recomendación para Timoteo. En sí, el escribir las cartas no estaba mal. El problema es que muchos de estos falsos maestros que habían en aquel entonces falsificaban estas cartas tratando de legitimizar su autoridad.
La mejor analogía que podemos encontrar en el mundo de hoy son los certificados de ordenamiento. Muchas personas creen que este documento confirma el llamado al ministerio de una persona. Sin embargo, Pablo nos hacía notar que el mayor testimonio que él podía tener acerca del llamado que había recibido y acerca de la veracidad del evangelio que él predicaba era el testimonio viviente en la vida de los miembros de la iglesia de Corinto. Pablo decía que el testimonio de transformación que ellos habían experimentado era una evidencia más que suficiente de que el evangelio que él predicaba era el verdadero evangelio de Cristo. Hay también quienes piensan que la mayor evidencia que un ministerio proviene de Dios son los milagros, son las maravillas y todo tipo de manifestaciones que un hombre puede hacer en medio de otro hombre. Sin embargo, Pablo habla de que la mayor evidencia de que el evangelio que estamos predicando es el evangelio de Cristo es la transformación en la vida del hombre, porque esa es una obra que solo la puede hacer Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Pablo reconocía que él por sí mismo no tenía la capacidad de hacer una obra tan maravillosa. Pablo sabía que esta carta de recomendación no había sido expedida por él. Para Pablo era imposible lograr la obra de transformación en la vida de los hombres. En esta carta la tinta era el Espíritu de Dios y el papel era el corazón de los hombres. En los versículos 4 y 5 Pablo dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo tenía plena confianza en el evangelio que él predicaba, pero esta confianza estaba ligada a su confianza en Cristo. Pablo reconocía que todos los logros que él había obtenido venían del Señor. Pablo sabía que sin la ayuda del Señor él no tenía capacidad de razonar, capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo, ni tenía capacidad de entender la revelación que había recibido a través de la comunión con el Espíritu de Dios. Pablo sabía que todo lo que él tenía lo tenía porque Dios lo había capacitado y le había entregado muchas cosas a través de su Espíritu Santo. El versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo llamaba a la ley como el ministerio de la muerte, y lo llamaba de este modo porque en realidad la ley revelaba el pecado ante los ojos de los hombres, y el hombre no tenía la capacidad de cumplir la ley a cabalidad. Por lo tanto, el que vivía en la ley estaba bajo una condenación de muerte eterna. Pablo también llama el ministerio de la justificación o del Espíritu al nuevo pacto. Pablo lo que estaba diciendo es que el nuevo pacto era mucho más glorioso que el primer pacto. El nuevo pacto nos justifica y nos hace herederos de una vida eterna junto a Cristo. Creo que ninguna otra persona podría darnos una mejor explicación de la diferencia de vivir bajo la ley o el primer pacto que fue dado al pueblo del Señor y está registrado en el libro de Éxodo en relación al nuevo pacto que era bajo la gracia que nos fue dada a través de Cristo. Pablo fue un hombre que vivió bajo la ley, tenía el conocimiento de aquella ley que lo condenaba a muerte, porque recordemos que Pablo tampoco fue capaz de cumplir la ley a cabalidad. Y esta ley lo condenaba a una muerte eterna. La ley mata porque trae al hombre el conocimiento del pecado. Y al no poder el hombre cumplir con las demandas de la ley, esto hace que él caiga en una maldición. Tal vez cuando escuchamos el versículo que dice la letra mata mas el Espíritu vivifica, se nos viene a la mente la idea de que no es necesario que leamos tanto la palabra del Señor. Sin embargo, debemos entender que Pablo
no está quitándole a la palabra del Señor la efectividad que tiene en la vida del hombre. Pablo lo que está diciendo es que es necesario conocer la letra, pero con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. El hombre debe entender que la palabra del Señor y el Espíritu de Dios no son dos enemigos, al contrario, se complementan. Para que el hombre pueda tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios y pueda cumplirla, necesita la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Cuando la palabra dice que el Espíritu nos vivifica, se refiere a que el Espíritu nos ayuda a cumplir los mandamientos de Dios. El hombre por sí solo no puede hacerlo, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el que nos da el conocimiento y nos da el entendimiento correcto de la verdad. Él nos lleva hacia toda verdad y también es aquel que nos convence de pecado. Por eso el hombre no puede vivir dejando de lado al Espíritu de Dios. Tampoco puede el hombre llenarse solamente de conocimiento, porque el conocimiento sin el Espíritu de Dios puede terminar en confusión, como lo ha hecho con muchas personas. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a entender, a vivir y a guardar la palabra de Dios. Pero el conocimiento también es necesario. Recordemos que el pueblo del Señor se perdió por la falta de conocimiento. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. El Espíritu de Dios sin la palabra está incompleto y también viceversa. No podemos llenarnos solo de oración sin escudriñar la palabra del Señor. Pablo también expresaba que el hombre por sí solo no tiene la capacidad de poder proclamar el Evangelio del Señor. Este Evangelio que es un Evangelio de poder. Pablo comprendía que el poder que él tenía para hacer milagros, los dones que él había recibido, aún la autoridad que tenía para echar fuera demonios no provenía de él, no era algo que estaba dentro de él o algo con lo cual él había nacido, era algo que él había recibido de parte de Dios. La revelación que obtuvo Pablo la obtuvo mediante la comunión con el Espíritu de Dios. Pablo sabía que ningún hombre puede ejercer la obra del Señor bajo sus propios medios, somos incapaces. En el nuevo pacto, la obra del Señor implicaba la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y este Espíritu iba a empezar una obra purificadora en la vida de aquel hombre que reconozca sus malos caminos, se arrepienta, acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador e incline su corazón, aún en su debilidad, a obedecer la palabra del Señor. Siempre el Señor espera una decisión de parte de nosotros. La Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Y todo aquel que escucha y abre la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Quiere decir que el Señor está esperando que nosotros tomemos una decisión. Hay muchas personas dentro del pueblo del Señor que, aunque han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aún no han experimentado en sus vidas el nuevo nacimiento. Y esto se debe porque aún hay dureza en su corazón y no aceptan obedecer la palabra del Señor por no dejar ciertos hábitos de vida de los cuales son dependientes o que ellos creen que no son un obstáculo entre su relación con el Señor. Aquellos hombres que quieren ver la gloria del Señor en su vida deben rendir su vida a Cristo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Él. Esas son las personas que le permiten al Espíritu de Dios obrar y conforme a la disposición de ellos, el Espíritu Santo del Señor puede usarnos. Somos vasos en las manos del Señor. Es Él el que deposita de su Espíritu en nosotros. Es Él el que deposita de su poder, de su autoridad, de sus dones en nuestras vidas. Él es quien nos capacita, quien nos hace actos para poder ejercer su obra. El hombre no tiene competencia por sí solo, es decir, no tiene la capacidad de ministrar el poder del Espíritu de Dios.
Esto proviene de Dios, es Dios quien hace el llamado. El llamado en realidad no se ve por un curso que tomemos. Nosotros mismos no tenemos capacidad de hablar con poder del Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos capacidad para administrar los dones, los talentos que Él nos ha dado. Es el Señor el que nos capacita cuando Él nos llama. Es el Señor el que nos hace ministros de un nuevo pacto. Hoy en día es muy común ver a predicadores que nos hablan acerca de los seminarios a donde han asistido, de los lugares donde han predicado, cómo Dios los ha usado, cómo se ha movido el poder de Dios a través de ellos. Y esto no es precisamente para exaltar el nombre de Cristo, sino para que nosotros podamos notar el tamaño de su ministerio o la forma en que el Espíritu de Dios se mueve a través de ellos. Esto me recuerda a aquellos maestros de los que Pablo hablaba. Creo que un hombre de Dios no necesita hablar tanto de lo que es o de lo que ha logrado. El hombre de Dios en realidad evidencia con la palabra que predica y con la transformación que se produce en medio de los oyentes lo que es delante del Señor. El hombre de Dios porta la presencia del Señor. El hombre de Dios tiene una unción especial que no es dada a cualquier persona. Es un hombre que a través de la palabra que predica produce la libertad de personas que han estado en prisiones espirituales durante mucho tiempo. Cuando los hombres de Dios lanzan la palabra, vendas caen de los ojos de aquellos que no tenían entendimiento de la palabra. Cuando los hombres de Dios predican, hay transformación en la vida del hombre. Muchas veces tenemos gran conocimiento, conocemos la palabra del Señor, hemos ido a seminarios, hemos leído cuantos libros. Sin embargo, la palabra que nosotros damos no está produciendo cambio en los que están alrededor nuestro. Y esto se debe porque no estamos considerando al Espíritu de Dios. La obra de transformación y cambio es una obra que solo le pertenece a Cristo a través de su Santo Espíritu. Es el único que puede conseguir la transformación en la vida del hombre. Una transformación veraz, una transformación que trae un cambio duradero. El estudio, el conocimiento sin el Espíritu de Dios no tiene efectividad. Pablo lo sabía, porque Pablo fue un hombre que cuando tuvo el encuentro con Dios, él sufrió una transformación. Cuando Pablo vivía bajo la ley, fue un hombre que estaba lleno de amargura, un hombre que en su celo perseguía equivocadamente a la iglesia, que en realidad tenía un velo y estaba ciego y no podía entender que la promesa del nuevo pacto que el Señor les había hecho en el tiempo del profeta Jeremías y en el tiempo del profeta Ezequiel había llegado a su cumplimiento. Cuando él vino a Cristo, pudo comprender que ese tiempo ya había llegado y esa gracia que él estaba viviendo no era más que aquel perdón y deseo de restauración que Dios extendía sobre su pueblo. Fue el encuentro con Cristo el que le dio a Pablo entendimiento y revelación de la ley que anteriormente, aunque la conocía, no la comprendía. También he podido notar que aquellas personas que predican el Evangelio del Señor, hoy en día se los llama expositores. Cuando leemos el significado de la palabra expositor, de acuerdo a la RAE, dice que un expositor es una persona que explica o que expone un texto. Me pregunto yo, ¿verdaderamente los siervos del Señor son expositores o son, como Pablo los llamaba, ministros de un nuevo pacto? Un ministro es una persona que tiene capacidad de administrar aquello que le ha sido entregado a través de. En este caso, Pablo dice que a través de este nuevo pacto nos fue entregado el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios también fuimos sellados con las arras del Espíritu, que esto es un anticipo que nos dio el Señor. ¿Y qué era este anticipo del Espíritu Santo? Era algo que demostraba la obra gloriosa que el Señor
iba a hacer en nuestras vidas. Era un anticipo de aquello que Dios haría, en otras palabras. Cuando hablamos de un ministro, podemos entender que es una persona que tiene la capacidad o la competencia de administrar aquellas cosas que el Señor ha depositado en su vida. Un ministro del Evangelio, un ministro del Señor, tiene la capacidad de administrar aquel poder, aquella autoridad y aquellos dones que Dios ha puesto en su vida. Es una persona que tiene la capacidad de portar la presencia del Señor y también portar la unción que Él deposita sobre sus siervos. Es una persona que no solamente predica con el conocimiento, sino que predica también con el poder del Espíritu de Dios. Y esto es lo que produce un cambio efectivo en la vida del hombre. Cuando la persona se dedica a predicar bajo su propio conocimiento, esa palabra no tiene impacto. Recordemos que es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado. Es el Espíritu de Dios el que lleva al hombre a toda verdad. La palabra del Señor lo dice en el versículo 5 del texto que estamos analizando, que nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Como para pensar algo de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera tenemos la capacidad de evaluar o de razonar algo si no es con la ayuda del Señor. La Biblia dice que nuestra competencia proviene de Dios, o sea, es Dios el que nos hace actos, es Dios el que nos capacita, el que nos prepara para poder llevar a cabo esta labor que Él estableció para con nosotros. Creo que al decir que somos expositores, en realidad nos estamos conformando con poco en relación a lo que Dios ha querido entregarle a su pueblo. El pueblo del Señor no se puede comparar con el mundo, ni puede procurar que aquellas asignaciones que el Señor nos da en su espíritu sean de la misma índole o del mismo nivel que son las cosas en el mundo. Aquello que Dios nos entregó tiene un mover sobrenatural del Espíritu de Dios en medio de ello. Por eso es que produce cambio, por eso es que produce transformación, por eso es que rompe ataduras, ligaduras, deja libre al cautivo, ilumina la vista de los ciegos. Porque no es la competencia del hombre, no es el poder del hombre, no es la capacidad del hombre. En realidad es la capacidad sobrenatural del Espíritu de Dios, obrando en medio de nosotros que somos vasos útiles en su obra. Nosotros, como siervos del Señor, debemos entender que no somos simples expositores de la palabra, que no somos personas que simplemente tratan de llevar a otros al conocimiento. Nosotros como siervos de Dios, cualquier tipo de ministro de Dios, sea de alabanza, sea un maestro, sea un predicador o sea un pastor, siempre el siervo del Señor tiene que llevar a las almas a una reconciliación y posterior transformación de su vida a través del Espíritu de Dios. Cuando logramos esto, estamos cumpliendo a cabalidad la obra que el Señor nos ha encomendado. Aún dentro del pueblo del Señor hay vidas que tienen que ser transformadas. Hay vidas que tienen que ser confrontadas o llevadas a un conocimiento pleno de Dios. Y eso lo hacemos solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre un ministro del Nuevo Pacto y un maestro común. El mover del Espíritu Santo de Dios en medio de lo que enseña. Nosotros como siervos de Dios debemos procurar que la presencia del Señor nos acompañe en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos, que haya un mover de su Espíritu en medio de nosotros. Un verdadero siervo de Dios provoca el mover del Espíritu Santo en todo lo que hace. En otras palabras, hay una diferencia muy marcada entre aquellos que predican bajo el Espíritu de Dios y aquellos que predican por el conocimiento que tienen. El conocimiento puede traer confusión al hombre. La ausencia del Espíritu Santo de Dios trae carencia de verdad.
Es necesario que nosotros tratemos de vivir en el Espíritu, que nos llenemos del Espíritu Santo del Señor y que también pasemos tiempo meditando en su palabra. Esto nos va a ayudar a que nosotros no solamente seamos portadores de conocimiento, sino también portadores de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y los espera en una próxima ocasión. Dios les bendiga.